Obligada a casarse con el jefe de la mafia, esperaba crueldad, pero esto no. Dicen que cuando te venden a un monstruo, debes prepararte para la oscuridad. Nora fue entregada al líder de la organización criminal más temida de Chicago para pagar una deuda de $3 millones que su padre no podía cubrir. Como mujer de talla grande que había pasado toda su vida sintiéndose invisible, Nora esperaba burlas crueles y una existencia miserable y aislada. Nora se preparó para una vida de crueldad detrás de rejas doradas. Pero el hombre que la esperaba en el altar tenía un plan completamente distinto. La lluvia de Chicago golpeaba con fuerza los ventanales, del piso al techo, de la oficina de William Jenkins en el centro de la ciudad, reflejando el pánico frenético y sofocante que le apretaba el pecho a su hija. Nora Jenkins estaba parada, congelada, junto al librero de caoba, aferrando un montón de declaraciones de impuestos auditadas como si fueran un escudo. Nora tenía 26 años, era una contadora senior brillantemente capaz, y usaba talla 18 con toda comodidad. En el mundo superficial de su padre, lleno de galas corporativas y esposas trofeo, el peso de Nora siempre la había convertido en la hija invisible, la que William escondía en la oficina trasera para que hiciera los números. Pero hoy, ser visible era su condena. Al otro lado de la enorme oficina estaba sentado Arthur Moretti. Arthur no se veía como un matón callejero, aunque los rumores del bajo mundo de la ciudad lo pintaban como al diablo mismo. Arthur vestía un traje gris carbón hecho a medida que gritaba dinero antiguo. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con precisión, su mandíbula filosa parecía tallada en piedra. Arthur era el jefe de la familia Moretti, un hombre que controlaba todo, desde los muelles de carga en el lago Michigan hasta las partidas de póker clandestinas del club de campo Cypress Point. Y como Nora acababa de descubrir apenas 3 minutos antes, su padre le había apostado y perdido $3 millones del dinero de Arthur, en esas mismas mesas. Necesito más tiempo, Arthur. Te lo juro por Dios, suplicó William, su voz normalmente estruendosa reducida a un lloriqueo patético. El sudor le perlaba la frente, cada vez más despejada de cabello. El trato del aeropuerto O'Hare se cierra el próximo mes. Voy a tener el doble de lo que te debo. Arthur ni siquiera miró a William. Sus ojos azules, penetrantes y helados, estaban fijos por completo en Nora. La intensidad de esa mirada hacía que Nora quisiera encogerse, doblarse sobre sí misma hasta desaparecer. Pero la gravedad absoluta de la presencia de Arthur exigía toda su atención. El tiempo es un lujo que ya desperdiciaste, William, dijo Arthur, con una voz grave y resonante que le recorrió la espalda a Nora como un escalofrío. Le robaste a mi familia. En mi mundo, eso se paga con consecuencias severas. Nora cerró los ojos, preparándose para la violencia que solo había visto en las películas. Esperaba armas. Esperaba que arrastraran a su padre fuera del lugar, gritando. En cambio, Arthur se puso de pie lentamente, abrochándose el saco. Arthur pasó junto al hombre mayor, que temblaba, y se detuvo a pocos pasos de Nora. Nora tuvo que levantar la barbilla para sostenerle la mirada. Sin embargo, murmuró Arthur, sus ojos recorriendo el rostro de Nora, notando sus ojos color café llenos de terror, sus mejillas llenas, y la forma en que sus manos temblaban contra las carpetas. Tengo un arreglo distinto en mente. Una adquisición. Lo que sea, jadeó William desde el suelo. Llévate los autos. Llévate la casa de verano en Aspen. No quiero tus propiedades, William, interrumpió Arthur, sin apartar la mirada de Nora ni un instante. Quiero a tu hija. El silencio en el cuarto se volvió absoluto. Nora dejó de respirar. ¿Quieres a Nora?, balbuceó William, la confusión reemplazando por completo su terror. Para William, Nora nunca había sido vendible. Nora no era la socialité delgada y perfectamente pulida que él siempre había deseado tener como hija. Nora era suave, con curvas, y tercamente independiente. ¿Pero ella no? Termina esa frase, William, y te arranco la lengua, dijo Arthur en voz baja, sin siquiera alzar el tono. La amenaza quedó flotando en el aire frío, absoluta y aterradora. Arthur volvió a mirar a Nora. Empaca lo que quepa en una maleta. Nos casamos en 3 horas. Las siguientes 3 horas se difuminaron en una pesadilla surrealista. Nora fue llevada en auto a una boutique de lujo en el barrio de Gold Coast, escoltada por 2 hombres de seguridad enormes y silenciosos de Arthur, Thomas y Gregory. La dueña de la boutique, una mujer nerviosa llamada Cecilia, vio el cuerpo lleno de Nora y entró en pánico visible. Los vestidos de novia de diseñador, hechos para exhibirse en un perchero,
no estaban pensados para mujeres de caderas anchas y muslos gruesos. La humillación era una píldora amarga y familiar. Nora se paró en el probador, conteniendo las lágrimas, mientras Cecilia intentaba embutirla en un vestido de seda ajustado y restrictivo que le apretaba el estómago y la hacía sentir completamente grotesca. Cuando Nora finalmente salió al salón principal de la boutique, mirando su reflejo con una derrota absoluta, esperaba que Arthur soltara una burla. Esperaba los comentarios crueles que había soportado toda su vida, que ocupaba demasiado espacio, que se veía ridícula. Arthur estaba esperando en el sofá de terciopelo. Arthur bajó el teléfono. Arthur no se burló. En cambio, sus ojos se oscurecieron. Arthur se puso de pie, imponente frente a la aterrada dueña de la boutique. «Quítenselo», ordenó Arthur, con frialdad. Nora se estremeció, el corazón se le fue al suelo. «Aquí viene», pensó. Se dio cuenta de su error. Se dio cuenta de que soy demasiado gorda para ser esposa de un mafioso. «Le está restringiendo la respiración», le espetó Arthur a Cecilia. «¿Crees que estoy ciego? Tráele el vestido de terciopelo estilo línea A de la trastienda, el que tiene el corsé que sostiene, no el que asfixia. Ella es una mujer, no un maniquí». Nora se quedó mirándolo, la boca ligeramente abierta por la sorpresa. Arthur no sentía asco. Arthur estaba enojado por ella, en su nombre. 30 minutos después, con un impresionante vestido color marfil profundo que caía a la perfección sobre sus curvas, resaltando su cintura suave y su busto lleno, Nora fue llevada en auto hasta el juzgado. El juez Thomas Calvel, un hombre claramente bajo el control de Arthur, ofició la ceremonia con una voz baja y temblorosa. Nora firmó los papeles, atándose legalmente a un jefe del crimen, sin esperar nada más que una vida de miseria y aislamiento. Nora era un pagaré, un recibo viviente de una deuda de juego. El camino hacia la propiedad Moretti, en Oak Brook, transcurrió en un silencio absoluto. Nora miraba por la ventana polarizada del Maybach, las manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo. Nora se preparaba para la noche de bodas. Nora sabía cómo operaban esos hombres. Ahora era propiedad, y probablemente Arthur se le impondría por la fuerza, solo para demostrar su dominio, riéndose de su cuerpo suave y tembloroso. Cuando llegaron a la mansión, enorme como una fortaleza, Arthur la escoltó por la gran escalera principal hasta una habitación matrimonial descomunal. Las puertas se cerraron con un clic detrás de ellos. Nora giró de inmediato, la espalda contra la pesada puerta de caoba, la respiración entrecortada. Arthur se quitó el saco, lanzándolo sobre una silla. Se aflojó la corbata, se sirvió un vaso de bourbon de una jarra de cristal, y finalmente la miró. «Puedes quedarte con la cama», dijo Arthur con calma, dando un sorbo. «Tengo un estudio al final del pasillo con un sofá. Ahí duermo yo». Nora parpadeó, completamente descolocada por esas palabras. «¿No vas a?» Arthur hizo una pausa. Dejó el vaso y acortó la distancia entre ambos, deteniéndose a menos de 1 metro. Arthur extendió la mano y Nora cerró los ojos con fuerza, esperando un golpe. En cambio, sintió la mano grande y cálida de Arthur acomodándole con suavidad un rizo suelto detrás de la oreja. «Yo no tomo lo que no se me da libremente, Nora», dijo Arthur, la voz sorprendentemente gentil. «Y no rompo las cosas solo porque son mías. Cierra la puerta con seguro si eso te hace sentir más segura. Buenas noches, señora Moretti». Antes de que Nora pudiera procesar la sorpresa, Arthur ya se había ido, dejándola sola en el cuarto enorme, mirando fijamente la puerta vacía. Nora se dio cuenta de que ese monstruo no era en absoluto lo que ella había esperado. La luz del sol se filtraba por las pesadas cortinas de seda de la habitación principal, despertando a Nora del primer sueño verdaderamente profundo que había tenido en semanas. Nora se sentó, las lujosas sábanas de algodón egipcio deslizándose sobre su cintura. Por un segundo breve y dichoso, Nora olvidó dónde estaba. Después, la realidad de la jaula dorada cayó sobre ella de golpe. Ahora era la señora Arthur Moretti, la esposa de un notorio jefe del crimen. Nora pasó las piernas por el borde del colchón mullido, esperando que el peso del miedo la clavara al suelo. En cambio, encontró una pequeña charola de plata sobre el buró. Encima había una sola rosa blanca y una nota escrita a mano sobre papel grueso con sus iniciales. «Tengo reuniones en la ciudad. La casa es tuya. La señora Gabel te va a atender en lo que necesites. No intentes salir de las rejas. Arthur». La orden al final era un recordatorio filoso de su cautiverio. Y sin embargo,
el gesto de la rosa la dejó completamente desconcertada. Nora se vistió rápido con un pantalón ancho cómodo y un suéter de cachemira suave que encontró colgado en el vestidor, imposiblemente grande. Increíblemente, era exactamente su talla. Abajo, la propiedad era imponente, techos altísimos, acabados de madera oscura, ventanales que daban a un bosque privado perfectamente cuidado. Nora encontró la cocina, un sueño culinario del tamaño de un restaurante industrial. Una mujer mayor, de ojos amables y cabello plateado recogido en un chongo apretado, limpiaba la isla de mármol. «Buenos días, señora Moretti», sonrió la mujer con calidez. «Soy la señora Gabel, el ama de llaves principal. El señor Moretti me pidió que le preparara el desayuno. Me dijo que le gustan los huevos revueltos suaves, con pan de masa madre y aguacate». Nora se congeló. Era exactamente su orden en el restaurante, específica hasta el detalle. ¿Cómo podía saber eso Arthur? Ni siquiera su padre lo sabía. «Gracias, señora Gabel. Solo Nora está bien, por favor». «Ni hablar. Usted es la señora de la casa», dijo la señora Gabel con dulzura, colocando un plato hermoso sobre la mesa del desayunador. Nora se sentó, el estómago rugiéndole. Durante años, Nora había cargado un trauma profundo relacionado con la comida. Su padre siempre había vigilado lo que comía, soltando comentarios burlones sobre los carbohidratos y el tamaño de las porciones, tratando su cuerpo como una mala inversión. Comer frente a otras personas normalmente le disparaba una ansiedad severa. Nora miró la porción generosa en su plato, esperando el juicio del ama de llaves, pero la señora Gabel simplemente le sirvió una taza de café oscuro y cargado, y volvió a sus tareas tarareando en voz baja. Nora comió, dándose cuenta con una extraña calidez en el pecho de que Arthur no solo le había dado de comer. Arthur le había dado un espacio seguro para disfrutarlo. Nora pasó la tarde recorriendo la casa. La biblioteca era su favorita, un salón de 2 pisos lleno de miles de libros. Nora recorrió con los dedos los lomos de los libros, sintiendo una calma que la envolvía. Pero no podía sacudirse una pregunta que la carcomía. ¿Por qué ella? Arthur Moretti podía haber elegido a cualquier supermodelo, a cualquier princesa de la mafia conectada, para forjar una alianza poderosa. ¿Por qué se había llevado a una contadora con sobrepeso y socialmente torpe a cambio de una deuda de juego? La respuesta llegó esa noche. Arthur regresó justo después de las 7. Se veía agotado, quitándose la corbata mientras entraba al comedor formal, donde Nora lo esperaba nerviosa. Arthur se sentó a la cabecera de la larga mesa, indicándole con un gesto que se sentara a su derecha, en lugar del extremo opuesto. Sirvieron la cena, unas costillas cortas, ricas y sustanciosas, cocidas a fuego lento sobre un risotto de trufa. Nora dudó, el tenedor suspendido sobre la comida. Nora levantó la mirada y encontró a Arthur observándola. «Come, Nora», dijo Arthur en voz baja. «Te ves como si estuvieras calculando la penalización calórica de la comida. En esta casa, no pedimos disculpas por ocupar espacio, y no pedimos disculpas por alimentarnos». A Nora se le cortó la respiración. Era como si Arthur hubiera entrado directamente en su mente y desmantelado décadas de condicionamiento tóxico de su padre con una sola frase. Nora dio un bocado, los sabores explotando en su lengua. Y por primera vez en su vida adulta, no sintió culpa. «¿Por qué te casaste conmigo?», soltó Nora de golpe, incapaz de contener la pregunta ni un segundo más. El vino fino en su copa tembló cuando lo dejó sobre la mesa. «Mi padre te debe $3 millones. Yo no valgo 3 millones. No tengo contactos. No encajo en el molde de la mujer que va del brazo de un hombre como tú. Entonces, ¿de qué se trata esto en realidad?». Arthur se limpió la boca con una servilleta de lino. No se veía ofendido. Se veía impresionado. Arthur metió la mano en su portafolio de piel, apoyado en el suelo junto a él, y sacó un grueso libro contable, forrado en piel. Lo deslizó sobre la mesa pulida hacia Nora. Nora bajó la mirada. Las letras doradas en la portada decían Bellingham Logistics. «Ábrelo», ordenó Arthur con suavidad. Nora abrió el libro. Como contadora, los números eran su lengua materna. Sus ojos recorrieron las columnas, las fechas, los números de ruta de cuentas en el extranjero. En 30 segundos, se le heló la sangre. Nora reconoció los números de ruta de las cuentas. Pertenecían a la firma de su padre. «Esto», susurró Nora, el horror trepándole por la garganta. «Esto no es una deuda de juego de $3 millones».
No, no lo es, respondió Arthur, inclinándose hacia adelante, sus ojos azules fríos y filosos como hielo quebrado. Tu padre no perdió 3 millones en las mesas de póker de Cypress Point, Nora. Durante los últimos 4 años, William Jenkins ha estado desviando dinero, en silencio, de los negocios legítimos de transporte marítimo de mi familia. Lo canalizó a través de Bellingham Logistics. Se robó 14 millones de dólares. Las manos de Nora temblaron. ¿14 millones? Mi padre es hombre muerto. Si se robó 14 millones, ¿por qué sigue vivo? ¿Por qué me llevaste a mí? Porque William es un idiota, dijo Arthur sin rodeos. No tiene el cerebro para armar una red de lavado tan sofisticada. Alguien lo ayudó. Alguien dentro del First National Bank of Chicago, probablemente conectado con el senador Richard Hughes. Necesito saber exactamente a dónde fue el dinero, quién es el hombre por dentro, y cómo desmantelar su operación sin alertar a las autoridades federales. Arthur se recostó en su silla, mirándola con un respeto profundo. Investigué tu historial, Nora. Te graduaste como la mejor de tu generación en Northwestern. Descubriste un enorme fraude corporativo en tu primer trabajo de auditoría, y tus jefes se llevaron el crédito. Eres brillante. No me casé contigo para castigar a tu padre, ni para tener una muñeca bonita que exhibir. Me casé contigo porque eres la única contadora forense en esta ciudad lo bastante brillante para desenredar esta red. Y como mi esposa, estás legalmente protegida de testificar en mi contra. Nora se quedó mirando al jefe mafioso, toda su visión del mundo desmoronándose por completo. Nora no era solo una rehén. No era un castigo. Arthur la había elegido por su mente. ¿Esperas que trabaje para la mafia?, susurró Nora. Los labios de Arthur se curvaron en una leve sonrisa peligrosa. Espero que te conviertas en mi socia, Nora. Y juntos, vamos a destruir a los hombres que pensaron que podían traicionarnos. Durante las siguientes 3 semanas, la enorme biblioteca de caoba de la propiedad Moretti se transformó en el centro de mando de Nora. La escala del engaño financiero era descomunal. Arthur le había dado laptops encriptadas, acceso restringido a los servidores internos y seguros de la organización, y cajas de documentos financieros físicos que databan de 5 años atrás. Nora pasaba hasta 14 horas al día nadando en un océano digital de números de ruta, empresas fantasma, y transferencias bancarias en el extranjero. Era agotador, pero por primera vez en su vida, Nora sentía un propósito profundo y emocionante. Ya no era un personaje secundario en la trágica historia de su padre. Nora era la arquitecta de su ajuste de cuentas. Arthur era una presencia silenciosa y firme durante esas largas horas. Arthur no la vigilaba, ni intentaba controlar cada paso. Respetaba su espacio, a menudo sentado en un sillón de piel al otro lado del cuarto, revisando en silencio las operaciones de su propia organización mientras ella trabajaba. De vez en cuando, Arthur le traía una taza de té de manzanilla o un plato de pastelitos calientes de la cocina de la señora Gabel, dejándolos con suavidad sobre el escritorio, sin decir una palabra. Arthur nunca la hizo sentir apurada, y nunca, ni una sola vez, miró el cuerpo lleno de Nora con algo que no fuera una reverencia absoluta. Una noche de martes, tarde, con la lluvia golpeando con fuerza los vitrales de la biblioteca, Nora finalmente encontró el hilo que desenredaría todo el ovillo. Estaba cruzando referencias de una serie de transferencias bancarias enrutadas a través de una empresa fantasma en las Islas Caimán, llamada Apex Logistics. Su padre había canalizado casi 8 millones de dólares a través de esa entidad específica en 2 años. Pero el dinero no se quedaba en las Caimán. Usando una técnica de estratificación sofisticada, los fondos se cortaban en microtransacciones y rebotaban a través de 3 empresas fantasma distintas, registradas en Delaware. Los dedos de Nora volaban sobre el teclado, siguiendo el rastro de esas microtransacciones hasta su destino final. Todas convergían en un solo fideicomiso doméstico, administrado por el First Continental Bank of Illinois. Nora abrió el registro público del fideicomiso y se quedó helada. Se le cortó la respiración en la garganta. Arthur llamó Nora, la voz apenas un susurro, pero que cortó el silencio del cuarto como una navaja. Arthur levantó la vista de sus papeles al instante. Al ver el rostro pálido y demacrado de Nora, cruzó el enorme cuarto en segundos, deteniéndose justo detrás de su silla. Su mano grande y cálida se posó, con naturalidad, sobre el hombro de Nora, un toque casual y reconfortante que le mandó una descarga eléctrica directa por la espalda.
Era el contacto físico más cercano que habían compartido desde el día de la boda, y el corazón traicionero de Nora se saltó un latido pesado. ¿Qué encontraste?, preguntó Arthur, su voz de barítono retumbando justo junto a su oído. Mi padre. No solo te estaba robando para financiar su propio vicio del juego, dijo Nora, las manos temblando mientras señalaba la pantalla iluminada. El juego era una tapadera, una cortina de humo deliberada para explicar la liquidez faltante si alguna vez lo auditabas. Mira esto. La mayor parte de los 14 millones fue canalizada hacia este fideicomiso ciego. Está registrado a nombre de una empresa tenedora que le pertenece al congresista Philip Hastings. El agarre de Arthur sobre el hombro de Nora se apretó un poco, su postura se puso rígida, aterradoramente rígida. El congresista Hastings era el presidente del Comité de Comercio del Estado, un hombre que había construido su carrera política sobre una plataforma despiadada, dura, y en contra del crimen organizado. Hastings, murmuró Arthur, el nombre goteando veneno. Tu padre le estaba pagando a un político federal. Peor, Nora tragó saliva con fuerza, haciendo clic en otro documento. No era un pago. Era dinero semilla. Según estos libros contables encriptados que descifré, Hastings está usando este fideicomiso para comprar en silencio bienes raíces comerciales a lo largo de los muelles del sur. ¿Tus muelles, Arthur? Mi padre estaba financiando la toma hostil de Hastings sobre tu territorio legítimo de transporte marítimo. Te vendió al gobierno federal. El silencio que siguió fue sofocante. Nora esperó a que la furia de Arthur explotara. Esperaba que estrellara el monitor, que rugiera, que exigiera la ejecución inmediata de su padre. En cambio, Arthur exhaló lentamente. Se alejó de la silla de Nora, caminando hacia la ventana para mirar fijamente la oscuridad lluviosa. Me jugaron, dijo Arthur en voz baja. Hastings sabía que yo no podía tocar a un congresista en funciones sin traer al FBI entero encima de mi familia, así que usó a un hombre débil y patético como William Jenkins para drenar mis recursos desde adentro. Arthur se dio la vuelta para mirarla. El jefe mafioso frío y letal seguía completamente presente en sus ojos, pero cuando miró a Nora, el hielo se derritió en un respeto profundo y ardiente. ¿Y tu padre?, preguntó Arthur en voz baja. ¿Te dejó alguna red de seguridad? ¿Trató de protegerte cuando te entregó a mí? Nora bajó la mirada hacia su regazo, un dolor amargo y hueco asentándose en su pecho. No, susurró. Me entregó a ti porque pensó que yo era desechable. Sabía que tarde o temprano descubrirías el dinero faltante. Calculó que, al casarme contigo, tú estarías lo bastante distraído para que él pudiera tomar un vuelo a Zúrich. Fui un escudo humano, Arthur. Eso es todo lo que siempre fui para él. Antes de que una lágrima pudiera caer, Arthur cruzó el cuarto. Se arrodilló frente a la silla de Nora, un hombre de poder inimaginable, bajándose hasta quedar a su altura. Arthur extendió la mano, sus pulgares ásperos limpiando con suavidad la lágrima solitaria que se había escapado de sus pestañas. Tú no eres desechable, Nora, dijo Arthur, la voz un juramento feroz e inquebrantable. Eres lo más valioso que hay en esta ciudad maldita. Tu mente acaba de salvar mi imperio. Tu padre desechó a una reina porque fue demasiado estúpido para ver tu valor. Pero yo sí lo veo. Nora se quedó mirando los ojos azules y helados de Arthur, el pecho agitado. En su mirada, Nora no vio lástima. Solo vio una devoción aterradora y absoluta. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Nora, la voz ya firme. Arthur se puso de pie, ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse de la silla. Ahora, mi hermosa esposa, nos preparamos para la guerra. Y vamos a empezar mirando al congresista Hastings directo a los ojos. La invitación para la gala anual de caridad de la Bolsa de Comercio de Chicago llegó grabada en relieve dorado. Era el evento social más importante de la temporada, un patio de juegos brillante donde la élite de la ciudad, los políticos corruptos, y los jefes del crimen escondido se codeaban bajo el disfraz de la filantropía. También era, según le informó Arthur, la primera vez que el congresista Philip Hastings haría una aparición pública desde que Nora había descubierto su fideicomiso en el extranjero. Parada en el centro de la habitación principal, Nora sintió una ola familiar y paralizante de ansiedad. Las galas significaban vestidos de diseñador. Los vestidos de diseñador significaban un salón lleno de mujeres imposiblemente delgadas y adineradas que mirarían las curvas suaves y generosas de Nora, susurrando comentarios crueles detrás de sus copas de champán. Su padre solía obligarla a usar vestidos oscuros y sin forma a esos eventos, esperando que se confundiera con el papel tapiz y no lo avergonzara.
Un golpe suave en la puerta sacó a Nora de sus pensamientos en espiral. Arthur entró, acompañado de dos mujeres cargando una funda de ropa enorme y opaca. Arthur, no creo que pueda hacer esto, confesó Nora, la voz espesa de pánico. Esa gente me conoce como la hija gorda y torpe de William. Me van a destrozar. Voy a arruinar tu imagen. Arthur se detuvo en seco. Despidió a las dos mujeres con un movimiento cortante de la mano. En cuanto la puerta se cerró con un clic, Arthur caminó hacia Nora, su expresión de tormenta. Tomó ambas manos temblorosas de Nora entre las suyas. Escúchame con mucha atención, ordenó Arthur, la voz baja y peligrosa. Tú eres la señora Arthur Moretti. No te acobardas ante socialites de fondo fiduciario ni ante burócratas corruptos. No te escondes. Eres una diosa que tiene en la mente las llaves de su destrucción. Y esta noche, vas a dejar que vean exactamente con quién están tratando. Arthur dio un paso atrás y abrió el cierre de la funda. Nora jadeó. No era una tienda de campaña oscura y sin forma. Era un impresionante vestido color esmeralda, hecho a medida, tallado en pesado terciopelo de seda. El corpiño tenía un corsé estructurado, de estilo vintage, diseñado específicamente para sostener y acentuar su busto lleno, angostándose con elegancia en la cintura antes de caer en cascada sobre sus caderas anchas, en una cola dramática. Era un vestido diseñado no para esconder un cuerpo de talla grande, sino para celebrar su poder absoluto, innegable. 2 horas después, Nora bajó del Maybach negro frente al Palmer House Hilton. El destello de las cámaras de los paparazzi la cegó al instante, pero una mano grande y reconfortante se posó con firmeza en la parte baja de su espalda. Arthur estaba a su lado, devastadoramente guapo en un smoking negro clásico, irradiando un aura de autoridad letal. Cuando entraron al gran salón, el murmullo brillante de las conversaciones se fue apagando poco a poco. Las cabezas giraron. Nora sintió el peso de cientos de miradas sobre ella. Por instinto, trató de encogerse, pero la mano de Arthur se deslizó de su espalda hasta rodear su cintura con firmeza, anclándola. Barbilla arriba, Nora, murmuró Arthur contra su sien. Deja que miren. Están viendo a la realeza. Nora respiró hondo, levantó la barbilla, y cuadró los hombros. El vestido esmeralda se ajustaba perfectamente a sus curvas, el color intenso contrastando de forma vívida contra su piel pálida. Nora vio el shock reflejarse en los rostros de las socialites que la habían humillado durante años. Esperaban una cautiva trágica y humillada. En cambio, vieron a una mujer radiante y segura, de pie como una igual junto al hombre más peligroso de Chicago. Recorrieron el salón, Arthur presentándola a jueces, magnates del transporte marítimo, y líderes sindicales. Nora se sostuvo por sí misma, su intelecto agudo brillando mientras conversaba sobre logística y códigos fiscales municipales, dejando a hombres poderosos parpadeando con respeto sorprendido. Entonces, el aire del salón pareció congelarse. El congresista Philip Hastings caminaba hacia ellos. Era un hombre alto, de cabello plateado, con una sonrisa pulida y depredadora. A su lado iba su hija, Victoria, una socialité delgadísima que le había hecho la vida imposible a Nora en la preparatoria. Arthur, sonrió Hastings, extendiendo una mano que Arthur ignoró deliberadamente. Hastings no se inmutó, bajando la mano con una risita. Me sorprendió verte en la lista de invitados, y me sorprendió todavía más escuchar sobre tus repentinas nupcias. Hastings volteó su mirada depredadora hacia Nora. Nora Jenkins. Vaya, vaya. Debo admitir que cuando William me dijo que te ibas a casar con Arthur, pensé que era una broma. Supongo que Arthur tiene gusto por la abundancia y la comodidad. Victoria soltó una risa aguda y burlona, sus ojos recorriendo el cuerpo lleno de Nora con un desprecio evidente. Sí que es mucha tela, Nora. ¿Tuvieron que usar tapicería? El insulto quedó flotando en el aire, filoso y venenoso. Nora sintió que las mejillas le ardían, el viejo instinto de huir y esconderse gritándole en la cabeza. Pero antes de que pudiera reaccionar, Arthur se colocó suavemente frente a ella, bloqueando por completo la vista de Victoria. El rostro de Arthur estaba vacío de emoción, lo cual lo hacía infinitamente más aterrador. Arthur miró a Hastings, la voz bajando a un registro sedoso y letal. Congresista, dijo Arthur, lo bastante fuerte para que la élite a su alrededor lo escuchara. Tolero muchas cosas en nombre de la civilidad. Tolero a hombres ambiciosos que se exceden. Incluso tolero a hombres que esconden sus ambiciones robadas en empresas fantasma de las Islas Caimán.
La sonrisa pulida de Hastings desapareció al instante. Todo el color se le fue del rostro cuando entendió la implicación de esas palabras. Pero Arthur continuó, dando un paso lento hacia adelante, obligando al congresista a retroceder. No tolero la falta de respeto hacia mi esposa. Si tu hija vuelve a dirigirle la palabra a Nora, me voy a asegurar de que la única tela que use sea el uniforme de una prisión federal. ¿Entiendes, Philip? Hastings tragó saliva con dificultad, el terror destellando en sus ojos. Tomó a Victoria del brazo con brusquedad y se la llevó arrastrando, sin decir una palabra más. Arthur se volvió hacia Nora, el filo letal desapareciendo al instante, reemplazado por una calidez suave y hermosa. La orquesta comenzó a tocar un vals lento. Arthur le tendió la mano. ¿Bailas conmigo, señora Moretti?, preguntó Arthur. Nora colocó su mano temblorosa en la de él. Arthur la atrajo contra su pecho sólido, justo en el centro del salón. A Arthur no le importaba quién estuviera mirando. Arthur posó la mano con confianza sobre la cintura llena de Nora, meciéndola al ritmo de la música. Mientras miraba hacia arriba, hacia los ojos de Arthur, Nora entendió la verdad absoluta: no solo estaba sobreviviendo a ese matrimonio. Se estaba enamorando por completo, sin remedio, del diablo. La mañana después de la gala, el ambiente dentro de la propiedad de Oakbrook cambió, de una tensión latente a un propósito electrizante. Los periódicos ya zumbaban con notas anónimas sobre una misteriosa confrontación entre el jefe de la organización más temido de la ciudad y el congresista Philip Hastings. Pero Nora no tenía tiempo para leer las columnas de chismes. Estaba de vuelta en la biblioteca de caoba, encorvada sobre sus monitores encriptados, siguiendo el rastro fantasma del dinero que su padre había desviado. Arthur estaba de pie junto a la ventana, hablando en un italiano rápido y en voz baja por su teléfono encriptado. Vestía un simple suéter de cuello alto negro y pantalones oscuros, luciendo menos como un director ejecutivo y más como el soldado callejero letal que había sido una década atrás. Hastings está entrando en pánico, dijo Arthur, colgando la llamada y caminando hacia el escritorio de Nora. Sabe que descubrimos su jugada de bienes raíces. Mis hombres interceptaron una comunicación entre su jefe de gabinete y una firma de seguridad privada conocida por manejar extracciones sucias. Están tratando de localizar a tu padre. Los dedos de Nora volaron sobre el teclado. Mi padre es una criatura de costumbres, Arthur. Se cree un genio del crimen, pero es notablemente predecible. Cuando se pone nervioso, gasta dinero para calmar su ego. Nora abrió una serie de transacciones marcadas, hechas con una tarjeta de débito en el extranjero, supuestamente imposible de rastrear, que había logrado identificar la noche anterior. Mira esto. Hace 12 horas, se hizo una compra de un reloj a la medida en la boutique Patek Philippe de Van Hofstrasse, en Zúrich. Mi padre siempre ha estado obsesionado con los relojes suizos. No pudo resistirse. Arthur se inclinó sobre el hombro de Nora, el pecho rozándole ligeramente la espalda. El calor de esa cercanía le mandó un escalofrío familiar y emocionante por la columna. ¿Puedes ubicar dónde se está quedando? Ya lo hice, sonrió Nora con suavidad, abriendo una segunda pantalla. Reservó la suite Penthouse en el Hotel Baur-Aulac, bajo el alias Robert Louis. Da vista al lago Zúrich. Empaca una maleta, ordenó Arthur, los ojos volviéndose fríos y enfocados. Salimos hacia Suiza en 1 hora, en el jet privado. Tenemos que llegar a él antes que el equipo de extracción de Hastings. El vuelo a Zúrich se difuminó en un torbellino de lujo a gran altitud y estrategia intensa. Sentada frente a Arthur, en la cabina de piel mullida del jet privado, Nora sintió de golpe una ola de síndrome del impostor. Se miró el estómago suave, la amplitud de sus muslos descansando sobre el asiento. Era una contadora, una mujer que había pasado su vida evitando conflictos y escondiéndose en suéteres holgados. Ahora estaba volando a través del Atlántico para interceptar un crimen financiero masivo. Arthur, notando su repentino silencio, extendió la mano por encima del pasillo estrecho y la colocó sobre la de ella. Tu mente está corriendo, Nora. Detente, dijo con suavidad. Estoy aterrada, Arthur, confesó Nora, la voz apenas un susurro. ¿Qué tal si no soy lo bastante fuerte para esto? ¿Qué tal si los hombres de Hastings llegan primero? Solo soy una auditora. No pertenezco a este mundo de jets privados y organizaciones criminales. Arthur se levantó de su asiento, arrodillándose en el pasillo estrecho junto a ella. La miró a los ojos, su mirada intensa despojándola de sus inseguridades. Perteneces exactamente al lugar que elijas.
Anoche recorriste un salón lleno de víboras y aterraste a un político federal corrupto sin levantar la voz. Eres exactamente la mujer que necesito. Las palabras de Arthur fueron un ancla en el mar tormentoso de sus dudas. Cuando aterrizaron en Zúrich, el aire fresco de los Alpes contrastaba de forma marcada con el calor húmedo de Chicago. Thomas y Gregory, los hombres de seguridad silenciosos e imponentes de Arthur, los escoltaron hasta un Mercedes negro que los esperaba. Llegaron al Hotel Baur Aulac justo cuando el sol comenzaba a ponerse sobre el lago. Moviéndose con una eficiencia aterradora, Arthur y sus hombres se saltaron por completo la recepción, tomando el elevador de servicio directo hasta el nivel del penthouse. Nora caminaba justo al lado de Arthur, el corazón golpeándole las costillas. Cuando tumbaron las pesadas puertas de roble del penthouse, la escena adentro era caótica. William Jenkins metía frenéticamente ropa de diseñador y fajos de francos suizos en una maleta de piel. Al escuchar la puerta derribarse, William giró, el color drenándose de su rostro. Cuando vio a Arthur, las rodillas le fallaron y se desplomó sobre la lujosa alfombra persa. «Arthur, por favor», sollozó William, levantando las manos. «Puedo explicarlo. Iba a devolver el dinero». Arthur no dijo una palabra. Caminó lentamente por el cuarto, el silencio absoluto haciendo su presencia infinitamente más aterradora. Pero antes de que pudiera llegar hasta William, el vidrio de las puertas del balcón estalló hacia adentro. 3 hombres vestidos con equipo táctico oscuro irrumpieron en el cuarto desde la terraza contigua. El equipo de extracción de Hastings había llegado. Estalló el caos. Thomas y Gregory sacaron sus armas al instante, respondiendo el fuego. Arthur agarró a Nora por la cintura, su cuerpo enorme cubriéndola por completo mientras la tiraba detrás de la pesada isla de mármol de la cocina. El sonido ensordecedor de los disparos retumbaba por toda la lujosa suite. Nora cerró los ojos con fuerza, presionando el rostro contra el pecho de Arthur. Podía sentir el latido de su corazón, sorprendentemente calmado, a pesar de la violencia que explotaba a su alrededor. «Quédate completamente quieta, Nora», ordenó Arthur, la voz un rumor bajo y firme. Sacó una pistola delgada de su funda al hombro, asomándose por el borde del mármol. El tiroteo duró menos de 60 segundos. Thomas y Gregory eran profesionales letales. 2 de los hombres tácticos quedaron incapacitados en el suelo, gimiendo de dolor, mientras el tercero huyó de vuelta por el balcón. Arthur ayudó a Nora a levantarse, sus ojos recorriéndola frenéticamente en busca de alguna herida. Al no encontrar ninguna, Arthur volvió su furia fría hacia William, que temblaba acurrucado bajo una mesa de centro de vidrio. «Levántate, William», gruñó Arthur, arrastrando al hombre mayor por el cuello de su suéter de cachemira. «Vienes de vuelta a Chicago. Es hora de que pagues tus deudas». El viaje de regreso a Chicago transcurrió en un silencio sofocante y helado. William iba sentado al fondo del jet, temblando bajo la mirada vigilante y sin vida de Thomas y Gregory. Nora se negó incluso a mirar a su padre. El hombre que se había burlado de su peso, menospreciado su inteligencia, y la había vendido a un mafioso, ahora era una cáscara patética y rota. Arthur había organizado una reunión en el momento en que aterrizaron. El lugar no fue un callejón oscuro ni una bodega, sino el comedor principal de Alinea, un restaurante de 3 estrellas Michelin en Lincoln Park. Arthur había comprado el establecimiento entero por esa tarde. Las sillas estaban vacías, la iluminación tenue, el ambiente cargado de una ruina inminente. El congresista Philip Hastings ya estaba sentado en una mesa central, bebiendo un vaso de agua mineral. Se veía confiado, con una sonrisa arrogante y engreída. Hastings creía que sus hombres habían tenido éxito en Zúrich. Arthur entró al restaurante, la mano firme en la parte baja de la espalda de Nora. Cuando Hastings vio a Nora y después vio a Thomas arrastrando a William Jenkins detrás de ellos, su sonrisa engreída se desvaneció por completo. El vaso de agua se le resbaló de los dedos, haciéndose pedazos contra el piso de madera pulida. «Hola, Philip», dijo Arthur con suavidad, sacando una silla para Nora antes de tomar su propio asiento frente al político aterrado. «Creo que perdiste algo en Suiza. Te lo trajimos de vuelta». Obligaron a William a sentarse en una silla al final de la mesa. William hundió el rostro entre las manos, llorando en silencio. Hastings se recuperó rápido, sus instintos de supervivencia política activándose. Se inclinó hacia adelante, con desdén hacia Arthur. «¿Crees que esto prueba algo? ¿Un contador desgraciado llorando en una mesa? No tienes evidencia sólida que me vincule a ese fideicomiso.
Y si le pones un dedo encima a un congresista en funciones, el gobierno federal va a arrasar con tu organización entera. No tienes nada, Arthur. Arthur no se inmutó. Simplemente giró la cabeza y miró a Nora, cediéndole la palabra a su esposa. Nora se enderezó. Se alisó la falda de su vestido azul marino a la medida, la mente afilada y aterradoramente clara. Miró a Hastings directo a los ojos, sin sentir miedo, solo el poder inmenso de su propio intelecto. Tiene razón, congresista, dijo Nora, la voz firme, resonando por todo el restaurante vacío. Un hombre llorando no es evidencia. Pero los rastros forenses digitales sí lo son. Nora metió la mano en su bolso de diseñador y colocó sobre la mesa un grueso expediente encuadernado, deslizándolo hacia Hastings. Mientras usted estaba ocupado mandando matones a Zurich, yo me metí en la encriptación de los servidores de Apex Logistics. Rastreé cada una de las microtransacciones hasta su fideicomiso ciego. Pero no me detuve ahí. Encontré las direcciones IP usadas para autorizar las transferencias. Coinciden con los servidores privados dentro de su oficina legislativa, en Washington. Hastings se quedó mirando el expediente, el rostro tornándose de un color gris enfermizo. También auditamos la supuesta fundación de caridad de su hija, continuó Nora, retorciendo el cuchillo. Qué fascinante que $3 millones en donaciones coincidan exactamente con la cantidad que falta en el fondo de pensiones de los trabajadores de los muelles de Chicago. Un fondo que usted supervisa. No puedes tener acceso a eso, tartamudeó Hastings, el pánico finalmente resquebrajando su barniz pulido. Esa es información bancaria altamente clasificada. Soy una muy buena contadora, respondió Nora con frialdad. Y usted cometió el error de pensar que yo era solo un pagaré. Hastings apretó los puños, mirando furioso a Arthur. Pon tu precio. ¿Cuánto para que ese expediente desaparezca? ¿5 millones? ¿10? Puedo conseguirte contratos federales de transporte marítimo. Arthur soltó una risa baja y oscura. No quiero tu dinero, Philip. Quiero tu destrucción total. Nora revisó su reloj de pulsera con diamantes, un regalo que Arthur le había dado en el vuelo de regreso. De hecho, congresista, no tiene tiempo para negociar. Hace exactamente 30 minutos, envié este expediente completo, totalmente desencriptado, a la División de Investigación Criminal del IRS, al Comité de Ética del Senado, y al periodista de investigación principal del Chicago Tribune. Hastings salió disparado de su silla, tirándola hacia atrás. ¿Qué hiciste? Revisa tu teléfono, sugirió Arthur con suavidad. Justo a tiempo. El teléfono de Hastings comenzó a vibrar con violencia sobre la mesa. Hastings miró hacia abajo, hacia la pantalla. Era su jefe de gabinete. Contestó con una mano temblorosa, escuchó durante 5 segundos y dejó caer el teléfono. El FBI estaba en ese momento allanando sus oficinas. ¿Estás muerto, Moretti?, susurró Hastings, la voz hueca. Los dos. Adiós, Philip, dijo Arthur. Disfruta la prisión federal. Mientras Hastings salía tambaleándose del restaurante, un hombre roto y arruinado, Arthur volvió su atención hacia William. El padre de Nora se estremeció, preparándose para un final brutal. William, dijo Arthur, la voz sin ninguna misericordia. Me robaste. Pusiste en peligro a mi esposa. Según las leyes de mi mundo, no debería salir de este cuarto respirando. Nora cerró los ojos, respirando hondo. Había esperado esto, pero también sabía que no podría quedarse a verlo. Arthur miró a Nora, leyendo su angustia al instante. Volvió la mirada hacia William. Pero mi esposa tiene un corazón más bondadoso que el mío. Vas a salir de Chicago hoy mismo. Te vas a mudar a un pueblo pequeño en Sudamérica. Si vuelves a contactar a Nora, si vuelves a poner un pie en suelo estadounidense, no voy a dudar. Sal de mi vista. William se levantó a tropezones, llorando de alivio, y huyó del restaurante sin mirar atrás ni una sola vez. Ni siquiera se despidió de su hija. Las pesadas puertas se cerraron, dejando a Nora y a Arthur solos en el espacio enorme y silencioso. El silencio era denso, pero no de tensión, sino de un alivio profundo. La guerra había terminado. Arthur se puso de pie, rodeando la mesa. Con suavidad, atrajo a Nora hacia sí, las manos posándose sobre su cintura suave. Arthur la miró desde arriba, sus ojos azules helados derritiéndose en un océano de amor feroz y protector. Eres extraordinaria, murmuró Arthur, apartándole un rizo del rostro. Derribaste un imperio con una laptop.
Nora sonrió, rodeando con los brazos los hombros anchos de Arthur, atrayendo su cuerpo sólido contra sus curvas suaves. Por primera vez en su vida, se sintió completamente vista, completamente valorada y completamente amada. Tuve un buen socio. Arthur se inclinó, capturando sus labios en un beso profundo y arrollador que prometía toda una vida de devoción. La habían vendido a un monstruo, y ella se había preparado para la oscuridad. En cambio, había encontrado a un rey que le construyó un trono en la luz. 3 meses después, el viento fresco del otoño soplaba desde el lago Michigan, tiñendo los árboles a lo largo de Gold Coast de tonos brillantes de ámbar y dorado. La enorme propiedad de Oakbrook se había transformado por completo, de la jaula dorada de Nora a su santuario absoluto. Nora ya no era la contadora aterrada e invisible, escondida detrás de suéteres holgados. Era la matriarca indiscutida de la organización Moretti. Pero en el bajo mundo profundo y arraigado de Chicago, el ascenso de una mujer rara vez pasaba sin ser desafiado. La cumbre anual de la organización estaba programada para un martes por la noche. Era una reunión a puerta cerrada de las 5 familias criminales más poderosas del Medio Oeste, celebrada ese año en una sala de juntas privada y fuertemente resguardada en el Península Chicago. Tradicionalmente, las esposas tenían prohibido asistir a esas reuniones. Se esperaba que fueran de compras a la Magnificent Mile mientras los hombres repartían territorios y resolvían disputas. Cuando Arthur salió del elevador privado que llevaba a la sala de juntas, no iba solo. Nora caminaba perfectamente a su lado. Nora llevaba un traje sastre color borgoña, de doble botonadura, que acentuaba con audacia sus caderas anchas y su pecho lleno, combinado con una camisola de seda y tacones de aguja que resonaban con una autoridad aterradora contra el piso de mármol mientras entraban al salón lleno de humo. Las conversaciones murieron al instante. 4 jefes de organizaciones estaban sentados alrededor de una enorme mesa de caoba. Al fondo estaba sentado Dominic Russo, el jefe de la facción de Detroit. Russo era un tradicionalista despiadado, de la vieja escuela, que llevaba mucho tiempo resintiendo el monopolio de Arthur sobre las rutas marítimas de la región. Russo soltó una risa áspera y burlona, dejando caer su puro en un cenicero de cristal. Arthur, debes haber tomado el piso equivocado. Las esposas están tomando el té en el vestíbulo. Esta mesa es para negocios, no para tus abundantes comodidades domésticas. El insulto era deliberado, diseñado para probar el legendario temperamento de Arthur. Los otros jefes se movieron con nerviosismo, esperando que Arthur sacara su arma. En cambio, Arthur jaló casualmente una silla de piel a la cabecera de la mesa. Arthur no se sentó. Le hizo un gesto a Nora para que tomara el asiento. Mi esposa no sirve té, Dominic, dijo Arthur, su voz de barítono resonando contra los paneles de madera. Arthur se movió para pararse justo detrás de la silla de Nora, colocando las manos con firmeza sobre sus hombros. Una transferencia de poder absoluto, visual, innegable. Ella audita imperios. Y esta noche, ella dirige esta reunión. Russo resopló, el rostro enrojeciendo de indignación. Estás dejando que una burócrata de talla grande dicte nuestros márgenes. Ella ni siquiera es una de los nuestros. Su padre fue un ladrón patético. No me voy a sentar aquí a que me sermonee una mujer que parece que pertenece a una pastelería de barrio, y no a una cumbre de la organización. Nora no se inmutó. 3 meses atrás, un comentario así la habría hundido en un ataque de pánico. Ahora, sentada perfectamente erguida, sintiendo el calor sólido y reconfortante de las manos de Arthur sobre sus hombros, no sintió absolutamente nada más que una emoción fría y calculada. Nora abrió su elegante portafolio de piel y sacó una sola carpeta financiera, fuertemente censurada. La deslizó por toda la longitud pulida de la mesa hasta que se detuvo justo frente a Russo. Le sugiero que la abra, señor Russo, dijo Nora. Su voz era suave, sin rastro de enojo, lo cual la hacía infinitamente más intimidante. Russo hizo una mueca, pero la curiosidad le ganó. Abrió la carpeta. Mientras sus ojos recorrían el primer documento, la sonrisa arrogante se le derritió por completo del rostro, reemplazada por un temor pálido y nauseabundo. Durante los últimos 60 días, mientras usted se quejaba de mi presencia en esta familia, he estado analizando sus operaciones en Detroit, explicó Nora, entrelazando las manos con calma sobre la mesa. Lava sus ganancias ilícitas de los casinos a través de 3 empresas tenedoras de bienes raíces comerciales. Es un método descuidado, anticuado. Tan descuidado, de hecho,
que me tomó menos de una semana orquestar una compra hostil de su principal fachada legítima. Sí puedo, lo corrigió Nora con suavidad, cuando enruto la adquisición a través de Groner Capital Management y aseguro el fideicomiso mediante Northern Trust Corporation, un banco privado de primer nivel aquí mismo en Chicago. El papeleo es legalmente inatacable. A partir de las 9 de la mañana de hoy, la familia Moretti posee el 74% de su infraestructura legítima. Controlamos su nómina. Controlamos sus arrendamientos comerciales. Controlamos su liquidez. Los otros 3 jefes en el cuarto se quedaron mortalmente quietos. Miraron a la mujer suave y curvilínea sentada a la cabecera de la mesa, dándose cuenta de repente de que era la persona más peligrosa del cuarto. Nora no había disparado ni una sola bala, y sin embargo había decapitado por completo a la facción de Detroit. Tiene 2 opciones, Dominic, continuó Nora, sus ojos color café clavados en la mirada aterrada de Russo. Puede firmar el acuerdo de integración en la segunda página, sometiéndose formalmente al liderazgo de Arthur y pagando un impuesto del 20% sobre todas las operaciones futuras en Detroit. O yo hago una llamada a mi gerente de portafolio en Northern Trust, y congelo todos sus activos por completo. Sus hombres no van a cobrar el viernes, y los 2 sabemos que le pasa a un jefe que no puede pagarle a sus soldados. Russo tragó saliva con dificultad, la garganta chasqueando en el cuarto silencioso. Miró a Arthur, buscando un indulto, pero el rostro de Arthur estaba tallado en piedra. Temblando, Russo metió la mano en su saco, sacó una pluma dorada, y firmó el documento. Nora cerró su portafolio. Se puso de pie, el cuarto entero observándola con una reverencia nueva y aterradora. «Caballeros», dijo Nora con cortesía, «que tengan buena noche». Arthur la escoltó fuera de la sala de juntas. En el momento en que las pesadas puertas se cerraron con un clic detrás de ellos, aislándolos en el corredor privado y tenuemente iluminado, Arthur se detuvo. Empujó a Nora con suavidad contra el papel tapiz de seda costoso, enmarcándola perfectamente entre sus brazos. Sus ojos azules ardían con una mezcla de deseo puro y un orgullo abrumador. «Tú», murmuró Arthur, la voz cayendo en un susurro ronco y vibrante, «eres la criatura más magnífica y aterradora que he conocido en mi vida». Nora sonrió, enroscando los brazos alrededor del cuello de Arthur, atrayendo su rostro hacia el de ella. «Te lo dije, Arthur. Yo no solo ocupo espacio. Lo poseo». Arthur la besó profundo y sin aliento, un juramento feroz que sellaba su sociedad. Nora había entrado a ese mundo como un sacrificio aterrado, preparándose para la crueldad de un monstruo. En cambio, había encontrado su verdadero poder, su mente brillante celebrada, su cuerpo suave y hermoso venerado. Nora Moretti había sido obligada a casarse con el jefe de la mafia, pero al final, se convirtió en la reina indiscutida de todo su mundo. ¡Qué viaje absolutamente increíble! Nora pasó de ser un pagaré aterrado e ignorado, a convertirse en la brillante e indiscutida reina de la organización de Chicago, demostrando que el verdadero poder viene de adentro, y que la pareja correcta siempre va a celebrar todo lo que eres. ¿Esperabas que Nora desmantelara por completo al jefe rival usando solo sus habilidades contables? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito de este intenso romance mafioso. Si te encantó esta historia de venganza, estrategia y amor inesperado, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos, y suscríbete a nuestro canal para más historias que te van a dejar sin aliento.